Buenas noches, profesor, compañeros. Nuestro grupo le ha tocado desarrollar el impacto ambiental en el ecosistema ya previamente trabajado, que es zona periglaciar y glaciar. Este grupo está conformado por quien les habla, Dania Sotomayor, Nut Mesarina, Wilmer Ponce y Claudio Villalba. Como objetivo tenemos dar a conocer este ecosistema andino y brindar sus características más resaltantes. Asimismo, también queremos brindar la importancia de conservarlo y qué es lo que ha venido sucediendo a lo largo de los años que ha venido deteriorando este ecosistema. El Perú posee el 71% de los glaciares tropicales del mundo, los cuales se basan en su gran parte de un potencial hídrico. Los servicios que brindan los glaciares son múltiples e incluyen una reserva del agua dulce que alimenta ríos y lagunas, el control del clima y su rol como atractivo turístico que se ha venido dando fuertemente. En su gran mayoría, la zona periglaciar se encuentra en la cordillera de los Andes, la cual está dividida en 18 cordilleras, una de las más importantes y resaltantes siendo la cordillera Blanca y la cordillera Vilcanota. Sobre las causas de este fenómeno, podemos advertir que el calentamiento global, el aumento de la temperatura en el planeta, valga la redundancia, es el causante de la pérdida de las superficies glaciares en todo el planeta, no solamente limitada a nuestro territorio. Y es debido a ello, que en los próximos años el aumento de las temperaturas se proyecta a terminar poco a poco con las superficies glaciares, tal y como lo muestra las proyecciones que mostramos en el cuadro. Para esto tenemos que decir de que muchos de estos cambios podrían ser irreversibles. Según un estudio publicado en el diario La República, las cordilleras que ya se encuentran extintas son la cordillera del Barroso, como les dije, en la Sierra de Tacna. Gravemente afectada, también podríamos decir, la cordillera volcánica ubicada al sur del país. Según los porcentajes mostrados en la infografía, las cordilleras con mayor pérdida glaciar son las cordilleras del Chonta, Chila y Guanzo, con 92.16%, 97.16% y 87.89% respectivamente. Un dato importante a tener en consideración es que de los 18 glaciares presentados, 13 presentan una pérdida de más del 50% de su extensión. Esto quiere decir que la mayoría de estos glaciares se han reducido a menos de la mitad de su extensión inicial. Estos valores representan un acelerado proceso de retroceso de los glaciares tropicales del Perú, así como una gran pérdida del ecosistema relacionado a los glaciares y una importante reserva de agua dulce para el país. Mi tema es el impacto ambiental en la zona periglaciar y glaciar en el Perú. El calentamiento global trae como consecuencia en el ecosistema estudiado el fenómeno de la deglaciación, que no es otra cosa que la disminución de las superficies de hielo de estos glaciares debido a la elevación de la temperatura como consecuencia del efecto invernadero. Hasta 1970 el Perú contaba con 20 cadenas montañosas con superficies glaciares a lo largo del territorio. Una de ellas ya está extinta desde el año 1970. Se trata de la cordillera del Barroso en la Sierra de Tacna, la misma que ya está casi totalmente extinta, por arriba del 90%. De las 19 restantes, la extensión de hielo en ninguna de ellas supera los 6 kilómetros. La extinción de 5 de ellas es inminente en los próximos 40 años. Hoy se sabe que los glaciares, ubicados por debajo de los 5.100 metros sobre el nivel del mar, desaparecerán en estas siguientes décadas. El impacto de la desaparición de estas superficies de hielo
es importantísimo, dado que ellas son las encargadas de balancear los aportes de agua en temporada seca. Se estima que aproximadamente 170.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio dependen del agua que brindan los glaciares. Incluso no solamente se trata de las zonas altoandinas, ¿no? Donde viven directamente 4 millones de personas, que son directamente relacionadas y beneficiarias del líquido que brindan estas montañas. También Lima, que está situada en un desierto, ya también será víctima de este proceso de deglaciación, ¿no? Ya que las reservas que proveen de agua a la capital se han reducido desde la década del 70 hasta la actualidad en un 20%. Ahora vamos a hablar de las consecuencias del impacto ambiental. Para esto vamos a recordar que el Perú posee el 71% del total de los glaciares tropicales en el mundo, en los cuales se basa gran parte de su potencial hídrico. Los servicios que brindan los glaciares son múltiples e incluyen las reservas de agua dulce que alimentan los ríos y lagunas, el control del clima y su rol como los atractivos turísticos. El agua dulce proveniente de los glaciares es de vital importancia para el consumo humano, la generación de energía, el mantenimiento de ecosistemas naturales y el desarrollo de diversas actividades económicas como la minería, la agricultura, la actividad forestal, la ganadería y la acuicultura. Estos ambientes se distribuyen actualmente en el Perú en un total de 18 cordilleras, siendo la cordillera Blanca y la cordillera de Vilcanota las que tienen mayor área glaciar. Los glaciares han perdido gran parte de su volumen y esto ha afectado la disponibilidad de agua dulce y se ha alterado las dinámicas hídricas, que como consecuencia se han incrementado el riesgo de las inundaciones, que es lo que se ha visto este año en la región Piura y en parte de la sierra del país. Pero que también se considera que en unas décadas este efecto va a ser inverso. ¿Qué quiere decir? Que va a existir el riesgo a las sequías y que esto va a afectar los patrones de consumo para la agricultura y la generación de energía. La población en general es vulnerable de la disponibilidad del recurso hídrico por la falta del acceso de agua potable y saneamiento. Existen aproximadamente 2.400 millones de personas que aún carecen del acceso a instalaciones de saneamiento y aproximadamente unas 663 millones de las cuales no cuentan con acceso al agua potable. El 70% de la producción agrícola depende del agua de la lluvia, por lo que es un sector bastante vulnerable a los cambios de temperatura y las precipitaciones. Asimismo, las viviendas en las riberas de los ríos y el pie de las montañas enfrentarán problemas bastante serios con respecto a las inundaciones, ya que se incrementa las precipitaciones y los deshielos. Asimismo, el incremento de las temperaturas al exceder el rango normal también van a ser un factor de riesgo para como vectores de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades diarreicas. Asimismo, nuestra flora y fauna ha sido afectada con el cambio climático y la degradación, ¿no?, de los glaciares y los periglaciares. Como vemos en esta foto del nevado Yanamarei de Ancash, vemos cómo a través de los años este ha ido deshielándose y para la última foto que tomaron en el 2016 ya casi no se ve nada del nevado, que es lo que está ocurriendo con nuestros grandes nevados, como por ejemplo el Huascarán, el Huaytapallana, que si bien es cierto son protegidos por el Estado, nuestra falta de compromiso con el medio ambiente y del cumplimiento de las normativas que propone el Estado para el manejo, ¿no?, de esas empresas grandes como de minería, todavía no estamos concientizados frente a que cuando estos glaciares desaparezcan, nuestro recurso más importante, que es el agua, no lo vamos a tener. Y igual vemos la característica de las poblaciones que viven cerca a estos
glaciares se dedican a la agricultura, lo cual también se ha visto bastante afectado por la escasez tanto como del recurso hídrico como también de las inundaciones o del cambio climático, que ya no, las especies ya no es como que ya no es su hábitat, entonces han ido migrando hacia otros lugares donde puedan sobrevivir. En conclusión, podríamos decir que los glaciares y las lagunas de origen glaciar son grandes reservas naturales de agua que permiten el uso doméstico, el desarrollo de la agricultura y otras actividades económicas como la minería, la generación eléctrica y la industria.